El fiscal Néstor Cañete, quien lleva a cabo las investigaciones por el crimen del periodista ABC Color Pablo Medina, confirmó que se están filtrando datos del proceso investigativo, lo cual dificulta la tarea. No quiso detallar de qué ente o quiénes son los que están filtrando información. En las últimas horas se produjo un allanamiento en Corpus Christi, en la vivienda del secretario Rolando Ramírez, quien trabajaba para el intendente de Pejú, Vilmar Acosta, imputado por presunto autoría moral del crimen del periodista. Desafortunadamente no hallaron nada relevante en este procedimiento. De momento el Ministerio Público no convocará a la diputada Cristina Villalba, esto lo confirmó el fiscal Néstor Cañete. La Fiscalía no descarta pedir captura internacional. Hablamos del caso de Vilmar Acosta, pues no se descarta que los imputados hasta el momento hayan escapado al Brasil. Teníamos informaciones de que se les tenía resguardado por ahí. ¿Y qué pasó? ¿Otra vez se filtró la información de acá? Y nosotros chocamos con muchos inconvenientes. Uno de ellos es la distancia, también el tema de que puede ser que se filtren las informaciones. ¿Dónde es que ustedes están notando que se está filtrando mucha información? ¿Son los efectivos policiales, son los juzgados? Porque ustedes están trabajando ya contra un organismo propio del Estado incluso. Y no podría decirte dónde, pero se sabe. ¿Le estamos boicoteando a la Fiscalía? No boicoteando, pero sí tenemos sospecha de que los altos investigativos están siendo filtrados. Según datos que manejan ustedes, ¿estarían todavía por Paraguay? ¿Hoy tienen posibilidad de que haya pasado hacia Brasil? Tenemos informaciones de que podrían haber salido ya hacia Brasil, pero también estamos teniendo la cooperación de gente de Brasil para... Doctor, ¿la posibilidad de solicitar la captura internacional de ambos? No se descarta.